Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Hoy vamos a arrancar la segunda temporada del canal hablando de la última película de Nolan, Tenet. Y es que para los físicos este estreno es crucial porque hablamos del director de cine que ya en 2014 llevó por primera vez a la pantalla la dilatación gravitatoria del tiempo en su película Interstellar de 2014. Aquella película no solo innovó introduciendo en la gran pantalla leyes físicas que nunca se habían visto, sino que además produjo varios artículos científicos serios, fundamentalmente de Kip Thorne, un físico teórico experto en relatividad general que asesoró a Nolan durante toda la película. Y no solo se aseguró de que fuese lo más realista posible, sino que además se aseguró de que matemáticamente todo se pudiese justificar, al menos hasta la parte del interior del agujero negro, que era la idea. A Interstellar, la divulgación científica en física le debe mucho por haber introducido en la cultura popular una serie de conceptos que antes no estaban. Y yo mismo, en clase, hago referencias a la película cuando tengo que tratar la dilatación del tiempo debida a la presencia de masa. Pues bien, con estos antecedentes sobre la mesa, Nolan nos ha traído de nuevo una película que juega con conceptos físicos que nunca antes se habían visto en el cine. Se trata de una interpretación que hizo Feynman de la antimateria y que, si bien a día de hoy no la interpretamos como correcta, es muy interesante. Ojo que tampoco es que Feynman la apoyase, simplemente la comentó. Pero vayamos por partes. El título de la película, Tenet, procede del cuadrado Sator, que se ha viralizado un poco estos días. Básicamente consiste en un cuadrado formado con 5 palabras latinas y que tiene una cierta simetría de inversión, ya que leer este cuadrado de izquierda a derecha y de arriba a abajo es equivalente a leerlo de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Nolan no solo escogió la palabra del centro, Tenet, para dar nombre a la película, sino que además se aseguró de que las 5 palabras apareciesen en la trama. Sator y Arepo serán 2 personajes, habrá una escena que transcurrirá en una ópera y además habrá 2 compañías, Tenet, que sería la encargada de salvar al mundo, y Rotas, que es una compañía que aparece en un aeropuerto. Y esta elección para los nombres ya nos da una idea de que estamos ante una película que va a hablar de cosas que fluyen igual hacia adelante que hacia atrás, concretamente en la dimensión temporal. Así que, como vamos a hablar de viajes en el tiempo, voy a presentaros, por si no la conocéis, la tabla que hice hace algunos años para catalogar los distintos viajes en el tiempo en diferentes tramas y así podamos ubicarnos y catalogar esta película. Aquí, básicamente, lo que hice fue agrupar las preguntas que debemos hacernos para saber cómo funcionan los viajes en el tiempo en una película o historia en concreto. Y a la derecha, básicamente, clasifiqué si dichas opciones eran o no viables con lo que sabemos a día de hoy de física y según si existen o no los multiversos. Y con multiversos no me refiero necesariamente a la interpretación de la física cuántica de Beret, de la cual ya hablé en el vídeo sobre física cuántica, sino cualquier otra opción para que aparezcan multiversos. Por ejemplo, que existan universos paralelos separados por unas dimensiones espaciales extra y que estuviesen todos laminados en paralelo, o incluso que hubiese universos en paralelo en la dimensión temporal y que si nosotros estamos viviendo en un universo que va en esta parte de tiempo, haya otros que vayan por detrás constantemente. O la posibilidad estadísticamente muy relevante de que dentro de nuestro propio universo haya regiones muy lejanas que sean exactamente iguales a la nuestra, pero se encuentren en algún momento del futuro o del pasado. Y cuando digo muy similares a la nuestra, no me refiero a que haya una estrella y varios planetas orbitando alrededor. Me refiero a que haya una estrella, un planeta similar a la Tierra, que en ese planeta similar a la Tierra haya surgido una especie igual al Homo sapiens y que además tenga la misma forma y que además tenga la misma vida que tenemos nosotros y existan personas con nuestros mismos nombres. Todo esto parece muy complicado, pero si el universo tiene un tamaño infinito, cosa que a día de hoy no sabemos, es probable que exista. De hecho, si el universo es infinito, la probabilidad de que exista es del 100%, ya que en algún momento se repetirá un patrón. Pues bien, las preguntas que yo considero que es necesario hacerse siempre son las siguientes. Primero, si es posible viajar al futuro, que siempre debería serlo. Y aquí me refiero a viajar al futuro de forma purista, considerando que nosotros mismos ahora mismo estamos viajando al futuro. Os suelo decir, si hay alguien que no, por favor que lo avise.
Después, si es posible viajar al pasado, que en esta película tenemos que contestarlo con un rotundo sí. Después debemos preguntarnos si ese viaje en el tiempo es instantáneo, desapareciendo y apareciendo allí, o si por el contrario es continuo, a lo que debemos contestar que en esta película el viaje en el tiempo es continuo. Si viajamos al pasado creando una copia o reencarnando a nuestro yo original, en cuyo caso debemos contestar que se trata de lo primero. Y por último, si al viajar al pasado damos lugar a una línea cronológica variable o a una que está fija. Esta última pregunta, para mi desgracia, es la que la inmensa mayoría de las películas acerca de viajes en el tiempo suelen dejar abierta y en mi opinión es un error. Se trata de la pregunta que nos dice si al viajar al pasado descubrirán que ya estaban allí originalmente, tal y como sucede por ejemplo en Interestelar o en Harry Potter, o si por el contrario podrán dar lugar a algo completamente nuevo. En mi opinión, aunque según mi propio esquema sea lo menos esperable, las tramas en las que la línea temporal es fija son más espectaculares y dejan una cierta satisfacción al ver que todo tiene mucho sentido y es coherente. ¿Hay viajes en el tiempo? Sí, pero siempre han estado ahí, aunque no se hubiesen dado cuenta de ellos. En este sentido, os recomiendo la película Predestinado, que sigue siendo muy sobresaliente argumentalmente. Y le da 1000 vueltas a Tenet en cuanto a complejidad, aunque pensáis que Tenet es complicada. Pero volviendo al tema, ya hemos clasificado que Tenet es una película con viajes en el tiempo que contempla viajes al pasado continuos y que deja abierta la pregunta de si son líneas cronológicas fijas o variables. Entonces, ¿qué hace a Tenet diferente de otras películas de viajes en el tiempo con estas mismas premisas? Pues básicamente que el viaje en el tiempo se produce a una velocidad muy lenta, concretamente a una velocidad de tiempo normal. Mientras que en otras películas, como Harry Potter, vemos que el tiempo empieza a fluir hacia atrás de forma continua, pero más rápido de lo habitual, en Tenet, por el contrario, un viaje al pasado de 3 horas dura exactamente 3 horas. Es como si en otras películas pudiesen irse desplazando y haciendo cosas mientras ven que todo se va invirtiendo. Y ahí es donde innova a lo grande. Y esto nos lleva a la pregunta de por qué nunca antes se había planteado esta opción. Y posiblemente la respuesta sea porque es imposible compatibilizarlo con que las cosas tengan un mínimo de sentido. Cuando uno hace viajes hacia atrás en el tiempo, como mencionan en la propia película, hay cuestiones celulares que se complican como la respiración, ya que nosotros respiramos hacia el futuro, pero no respiramos hacia el pasado. Una persona que empezase a viajar hacia atrás en el tiempo de forma sostenida comenzaría a hacer la fotosíntesis en lugar de la respiración y se moriría en cuanto se quedase sin oxígeno. Este problema en concreto lo arreglan diciendo que cuando una persona viaja hacia atrás en el tiempo se tiene que poner una mascarilla y que esta mascarilla a su vez adaptará el aire a su interior para que la persona pueda seguir respirando. Pero quedan otras cuestiones celulares en el aire. Para empezar, que los personajes viajen al pasado durante días, incluso semanas, y en algún momento tendrán que comer, pero la comida que ellos ingieran irá hacia el futuro mientras que su cuerpo está yendo hacia el pasado. Obviando esta licencia, lo que ellos explican es que al realizar este proceso, lo que están haciendo es invertir el sentido en el que aumenta la entropía de su cuerpo, para que su entropía aumente hacia el pasado en lugar de hacia el futuro. Pero al hacer esto, obvian un pequeñito problema que ya comenté en el vídeo, quizás la entropía también crezca hacia el pasado. En resumen, una supuesta inversión de la entropía no tendría ningún sentido a nivel microscópico, porque a nivel microscópico las partículas ya se comportarían siempre igual hacia el futuro que hacia el pasado. Y si inviertes algo que es igual en los dos sentidos, básicamente te quedas como estabas. Al menos si ignoramos algunos resultados en física nuclear que sí que parecen querer sugerir que hay una cierta diferencia. Si tenemos un vaso de agua con un cubito de hielo en su interior, lo más probable es que en el futuro se derrita. Pero es que si tenemos ese vaso de agua con el cubito de hielo en su interior y no sabemos absolutamente nada, también lo más probable es que en el pasado fuese agua. En resumen, a mí la justificación de la entropía me parece un poco vacía. Y esto no es una crítica, cuidado, algo había que inventarse para fundamentar la película y esto suena bastante bien. Pero además mencionan otra cuestión interesante, que es la interpretación de Feynman de las antipartículas. Dentro de la electrodinámica cuántica, que es la teoría más precisa que existe dentro de la física, se considera que el suceso más básico que puede acontecer
es que un electrón, por ejemplo, vaya avanzando hacia el futuro y emita un fotón. En el esquema de abajo tenéis que interpretar todo el rato que el tiempo va hacia arriba, que el electrón es la línea verde que se mueve hacia arriba y que el fotón es la línea naranja ondulatoria. También os aviso, no obstante, de que hay gente que dibuja estos mismos diagramas poniendo el tiempo hacia la derecha en lugar de hacia arriba. Pues bien, este esquema que os acabo de enseñar se puede rotar de cualquier forma y seguir dando lugar a procesos físicamente válidos, como que un electrón absorba un fotón y después se siga desplazando hacia el futuro. Pero, ¿qué sucede si ahora cojo y lo roto de esta forma? Si seguimos con nuestra interpretación, lo que tenemos es un electrón que está viajando hacia el futuro, emite un fotón que viaja hacia el futuro y después de esa emisión el electrón comienza a viajar hacia el pasado. ¿Tiene esto algún sentido? Pues Feynman se dio cuenta de que este electrón viajando hacia el pasado matemáticamente era equivalente a un positrón, su antipartícula, viajando hacia el futuro, y que cuando las dos coinciden se aniquilan y dan lugar a un fotón. Esto es todo eso que se suele decir de que al juntar materia y antimateria se pueden producir explosiones. Con un electrón y un positrón solos, no, pero con millones de ellos la cosa ya cambia. Un solo kilo de electrones y positrones aniquilándose entre ellos ya puede dar lugar a una catástrofe. Y además de tener estos procesos de aniquilación, también tenemos los contrarios, la creación de pares electrón-positrón. Aquí un fotón da lugar a ambas partículas que posteriormente se separan. Y ahora veamos este diagrama de aquí. Una lectura sería que tenemos un electrón que viaja al futuro, vuelve al pasado y vuelve a ir al futuro, emitiendo fotones en cada punto de parada del viaje, uno hacia el futuro y otro hacia el pasado. Y otra lectura sería que tenemos un electrón y un fotón que están viajando hacia el futuro, el fotón se desintegra dando lugar a un par, positrón hacia un lado y electrón hacia el otro, después el positrón y el electrón se aniquilan y liberan otro fotón, y al final del todo volvemos a tener un fotón y un electrón viajando hacia el futuro como si no hubiese pasado nada. Y aquí es donde yo creo que Tenet alcanza su máximo esplendor, ya que se pueden ver ambas interpretaciones a lo largo de la película. La de ver simultáneamente la partícula y la antipartícula comportándose de formas opuestas, y la de ver todo como una única partícula moviéndose en zigzag en el tiempo a través de lo que ellos deciden llamar pinzas temporales. Pero no vayáis a pensar que esto es posible porque la película omite al menos un par de cuestiones graves y muy fáciles de analizar. Si los personajes de la película, cuando están viajando al pasado, estuviesen hechos de antimateria, cualquier colisión con cualquier partícula en su entorno daría lugar a una aniquilación. Ellos estarían hechos de antiátomos, mientras que el aire y todo lo que les rodea estaría hecho de átomos, y esas partículas al colisionar se desintegrarían. Y por otra parte, en la película ni se libera energía cuando el personaje y su antipersonaje se juntan y desaparecen, ni tampoco es necesario aportarla inicialmente para que los dos aparezcan y se separen. En resumidas cuentas, la película no sería respetuosa con la conservación de la energía, y es destacable que los personajes no se den cuenta de que por primera vez en la historia pueden conseguir energía infinita sin ser unos pseudocientíficos. Y en lugar de eso, lo que prefieren es diseñar un dispositivo que puede destruir el planeta. Pues vale. Muy mal por la gente del futuro, claramente. De todos modos, quiero dejar claro que no estoy diciendo en ningún momento que los positrones sean electrones viajando hacia el pasado. Simplemente que matemáticamente funciona interpretarlo así. Y que no sabéis la cantidad de veces peleándome con la teoría cuántica de campos que viendo estos diagramas pensaba en cómo se podrían compatibilizar ambas interpretaciones a gran escala con personas. Y ahora, gracias a Nolan, puedo ver en la pantalla cosas que me parecían un poco complicadas de imaginar. No quiero pensar las de horas que tuvieron que echar ahí para poder grabar esas peleas entre personaje y antipersonaje de tal forma que tuviesen sentido para uno viéndolas en un sentido y para el otro viéndolas en sentido contrario. Espectacular. Así que, resumiendo, la película no es Interstellar en el sentido de que no intenta ser fiel a las leyes de la física tal y como las conocemos, al menos hasta la escena final de Interstellar, pero la película sí que vuelve a innovar con conceptos físicos que nunca habían aparecido en el cine. Y a mí, en particular, me ha ayudado a ver cosas que había intentado imaginarme montones de veces. Así que, desde luego, la considero una digna sucesora y espero que Nolan siga en esta línea adelante con su cine. ¿Qué será lo siguiente? Estaremos al tanto.
Sin más, espero que os hayan gustado mis reflexiones tras ver la película y ya sabéis que nos vemos próximamente.